Lista. Listo, estamos al aire. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Antes que nada, pues muchas gracias por acompañarnos en este nuevo segmento que es Poniendo Manitas a la Obra para hablar de discapacidad. Yo soy la profesora Elena García, presidente de la Fundación Manitas a la Obra por Amor a un Ángel. El día de hoy estamos de manteles largos, tenemos un invitado súper especial. Además, alguien a quien yo considero una gran amiga, una de las primeras personas con quien tuve la oportunidad de hablar cuando tuve a mi hijo con Aquiles, fue una de las personas que pues me hizo fuerte en su momento. Ella es la licenciada Lilia Medina Cruz. Ella es enlace de prensa y manager community de la senadora Claudia Anaya Mota, quien también es una mujer sumamente importante en todo este tema de discapacidad, junto con la maestra Norma, siempre son las primeras en levantar la voz, en alzar la mano a favor de las personas con discapacidad. También ella es enlace de prensa y manager community de la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad de la República por parte del PRI. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo a todos los amigos de Latinoamérica que nos están acompañando hoy. Estoy también con un gran gusto y una gran emoción porque vamos a tratar un tema que a todos nos está ocupando para el bienestar de nuestras familias y de las personas con discapacidad, por supuesto, en todo este contexto mundial que estamos enfrentando. Así es, licenciada, pues muchas gracias, repito, muchas gracias por la oportunidad. Y me gustaría iniciar con las preguntas, tenemos algunas preguntas. Licenciada, estamos en este tema ahorita en el panorama nos tiene ocupados a todos por esta cuestión del COVID. Me gustaría preguntarte, ¿qué medidas se están tomando para preservar la salud de las personas con discapacidad ante esta situación? Bueno, como sabemos, el enfrentar esta pandemia es una labor de los gobiernos federales, es decir, de los presidentes o las presidencias, para que podamos entendernos con nuestros amigos de Latinoamérica. En este sentido, la verdad es que hay que reconocer que el gobierno de México reaccionó muy tarde a la pandemia. ¿Por qué reaccionó tarde? Porque en marzo, cuando empezamos lo que aquí llamamos como la Jornada Nacional de Sana Distancia, que significa quedarnos en casa, disminuir la movilidad, el lavado de manos, que son principalmente las dos medidas que hasta este momento, pues, acorde con los epidemiólogos, puede parar el contagio del coronavirus. Desafortunadamente nosotros empezamos en marzo con este mensaje y nosotros en la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad del CENDELPRI nos dimos cuenta de inmediato que la información que nos estaba dando el gobierno federal no estaba tomando en cuenta a las personas con discapacidad. Entonces, de inmediato, la primera acción que hicimos fue grabar un video con nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas, la licenciada Patricia Salazar. Hicimos un video con las medidas básicas. Lo que nos estaba diciendo el gobierno federal que tenemos que hacer, nosotros lo traducimos a lengua de señas mexicanas para la comunidad sorda. Cuando esto empezó, también todavía no paraba el Senado de la República ni el Congreso de la Unión. La senadora Claudia Anaya también se percató de esta circunstancia y de inmediato lanzó un punto de acuerdo para que todas las informaciones que salieran en relación a la evolución y al cuidado del coronavirus fueran en formato accesible. Desafortunadamente, no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta que, al menos en el caso de nuestro país, todavía no tenemos ningún folleto, por ejemplo, en macrotipo o en braille. Las personas con discapacidad visual pareciera que no existen, al igual que las personas con discapacidad auditiva. Eso fue en un principio de la pandemia. Hoy en día, semanas después, pero estoy hablando, o estamos hablando, amigos, 4 semanas, 5 semanas después, la Secretaría de Salud se dio cuenta que había ese sector social que había que atender y que brindarle esa información. Porque recordemos que hay familias en cuyos integrantes todos comparten
la misma discapacidad. Y ejemplo claro, hay familias completas de personas sordas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se dio cuenta de esto la Secretaría de Salud e hizo el micrositio es www.coronavirus.gov.mx y ahí ustedes pueden dar clic del lado derecho, dan ustedes clic y hay información accesible. Desafortunadamente, me acabo de dar una vuelta hace unos minutos y otra vez las personas con discapacidad auditiva no están. Nada más está el audio, está el macrotipo y el formato de lectura fácil, pero no hay un video, una persona que esté hablando lengua de señas mexicanas para indicar cuál es la nueva información que va surgiendo día a día con la evolución de esta pandemia. Entonces, bueno, Claro, y eso es lo que hasta eso ahora. eso es algo que pues sí me gustaría aplaudirles, porque ustedes creo que desde el principio siempre han manejado lo que es el lenguaje de señas, cosa que no toda institución ha manejado, digamos, realmente son pocas las instituciones las que se toman el tiempo para al mismo tiempo de que suben cualquier video, hacer la interpretación del lenguaje de señas y estar haciendo lo que es la traducción. Y son pocas las personas que realmente lo manejan, inclusive están manejando cursos de lenguaje de señas, y con mis respetos para ustedes, mis respetos y agradecimientos también. Así es, la verdad es que también por otra parte la maestra Norma Aceves García, ella está muy en contacto con personas, con asociaciones no solamente de México, sino de otros países, y ella misma se dio a la tarea de intercambiar las experiencias, por ejemplo, que ya tenían países que estaban pasando, que habían pasado, que van más adelantados que nosotros en la evolución de la pandemia, como es España. Entonces ella pudo allegarse información de España, información también de Colombia, en las cuales sí se consideran a las personas con discapacidad. Por ejemplo, y esa información la subimos en el micrositio en www.discapacidad.pri.org.mx. En la parte de documentos de interés, ustedes le dan clic y van a ver la primera parte que es informes y luego ya, ahora sí, en el siguiente pestañita que son documentos de interés, le dan clic ahí y van a ver ustedes todos los documentos que tenemos dirigidos a las personas con discapacidad con diferentes tipos en relación a cómo tratar el coronavirus. Ahí tenemos un documento que a mí me encanta, que yo no lo he visto en México. Tenemos, por ejemplo, el coronavirus en pictogramas. Los pictogramas nos sirven para comunicarnos de una manera mucho más eficiente con las personas con discapacidad intelectual. Puede funcionar para una persona con síndrome de Down o una persona con autismo, porque son dibujos y frases muy cortas en las cuales dice que es el coronavirus. ¿Por qué es importante que ellos se mantengan en casa? ¿Por qué es importante que ellos laven las manos? Porque si bien es cierto, si para nosotros que no tenemos ninguna deficiencia intelectual nos está afectando el encierro, imagínense ustedes cómo le afecta a una persona que de repente no alcanza a comprender por qué está pasando esto. Eso es un tema muy delicado para las familias. Por otra parte, también, ¿qué nos ha hecho falta aquí en nuestro país? Considerar a las personas con discapacidad intelectual. Las personas que están viviendo alguna enfermedad, que quizá claustrofobia, por ejemplo, imagínate. Licenciada, me gustaría aquí preguntarte específicamente si nos pudieras especificar o dar la definición específica de a quién se le considera una persona con discapacidad. Muy bien. Bueno, recordemos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el documento de mayor avanzada a nivel mundial. La impulsó el político mexicano don Gilberto Rincón Gallardo. Si ustedes consultan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se aprobó en la ONU, en la parte de preámbulos viene perfectamente el concepto de persona con discapacidad. Entonces, la persona con discapacidad o la discapacidad se considera como la interacción entre una persona con una deficiencia y su interacción con las barreras del entorno.
¿Qué entendemos por barreras del entorno? Los prejuicios, las barreras arquitectónicas y las barreras sociales que le impiden interactuar con el resto de la sociedad en las mismas condiciones que una persona normal. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, esta definición, para empezar, reconoce que el concepto evoluciona constantemente y que bueno que sea así. Este concepto pone el énfasis en la persona. Primero la persona y luego la discapacidad. Entonces, Claro. a ver, si una persona con discapacidad motriz tuviese todas las rampas de acceso en las calles, en la escuela y en su trabajo, seguramente su discapacidad resultaría imperceptible para el resto. Entonces, Así esa es. es la persona con discapacidad. Así es. Licenciada, si no me equivoco, en el 2001 se propuso ante la ONU la elaboración de la Convención de la cual nos hablas, que especifica los derechos para las personas con discapacidad, como bien nos mencionabas. Actualmente, ¿qué avances se ha logrado a nivel nacional en cuestión de derechos para favor de las personas con discapacidad? Bien, efectivamente, los resultados actualmente con esta nueva administración, con este nuevo gobierno que iniciamos en 2018, los pocos avances o los avances, vamos a dejarlo así, los avances que habíamos logrado van para atrás. ¿Por qué? Porque habíamos logrado una inclusión laboral, una inclusión educativa, una comisión nacional exclusivamente que trataba a las personas con discapacidad. Cuando llegue este nuevo gobierno y su política nueva de austeridad, entonces recorta todos esos presupuestos a estos organismos que estaban dirigidos a defender y a promover, a impulsar los derechos de las personas con discapacidad. No hay una visión de las personas con discapacidad desde el punto de vista de derechos humanos. Desafortunadamente, la visión actual en el gobierno y sus legisladores en el Congreso de la Unión es considerar a la discapacidad como un sector que lo único que necesita es asistencia social. ¿Y por qué lo digo? Porque la única política actual de inclusión, ni siquiera podría decir que de inclusión, sino la única política pública para las personas con discapacidad se resume en una beca. Y no es para los 7 millones, 7.7 millones de personas con discapacidad, solamente es para 1 millón. No podemos avanzar en derechos mientras el gobierno siga viendo a las personas con discapacidad como que solamente te doy dinero y con eso ya resuelves todo. Las personas con discapacidad, lo sabemos, necesitan trabajar, necesitan prepararse para lograr la autonomía y tener el mismo derecho que tenemos todos, el mismo derecho a la salud, al Exactamente. trabajo, a una vivienda digna, a todo eso que por ser seres humanos todos lo tenemos. Así es. Licenciada, estás tocando un punto bien importante. Nosotros en lo que es el sí de la Comunidad Internacional de Personas con discapacidad, estamos buscando lograr la convivencia más allá de la inclusión, porque hablamos que la inclusión hasta cierto punto se ha trabajado un poco en ella, pero a nosotros nos gustaría que más que eso se lograra lo que es la convivencia, ¿no? O sea, hacer la aceptación, o sea, que no solamente se le diga como que te está agregando porque pues inclusive por ley las empresas están obligadas a considerar a cierto índice de personas con discapacidad para trabajar, ¿no? Pero las contratan por cumplir con el requisito, mas sin embargo no les otorgan todo lo que es los insumos correctos para trabajar o no les dan el trato correcto para poder desempeñar sus labores. ¿Considera que México actualmente esté llevando a cabo todo lo que es lo que está plasmado como inclusión? No, en este momento no, definitivamente no, porque reitero, la única política pública para personas con discapacidad es darles dinero. No se les está considerando en que una persona con discapacidad no es incapaz. Son cosas totalmente distintas. Una persona con discapacidad, y lo puedo decir yo y muchas madres de familia, a veces las personas con discapacidad demuestran, de hecho logran mucho más cosas que el resto de las personas. Son sumamente tenaces, se ponen un objetivo, lo logran y de hecho van por más siempre. Exacto, bueno, yo tengo un dicho, yo siempre
Digo, estamos en la época, en una época en la que las personas con, que se consideraban vulnerables, mujeres, personas con discapacidad, ancianos, muchos otros sectores, están demostrando que pueden incluso más que muchas otras personas que nomás no quieren trabajar o nomás no quieren hacer las cosas. Ellos por sus propias cuentas están logrando hacer muchísimas cosas. ¿Qué programas se están aplicando actualmente en México para lo que es las personas con discapacidad? El único programa pues, que nosotros tenemos a la vista es el programa de becas para personas con discapacidad. Este programa de becas otorga, no, mentiría la cantidad, pero otorga, si no mal recuerdo, entre 3,000 y 5,000 pesos al mes a las familias que tengan algún integrante con discapacidad. Es el único programa que está funcionando actualmente y reitero, solamente al inicio de esta administración 2018 el presidente nos dijo que se otorgaría para 1 millón de personas con discapacidad. Luego de casi 2 años del inicio de su administración, el gobierno federal ha reconocido que solamente se ha llegado a 700,000. Faltan 300,000. Cabe señalar Es un también. punto importante que, bueno, aquí me gustaría hacer una mención. ¿Qué consideraciones están teniendo para dar estas becas? Porque, bueno, conocemos algunas personas que tienen lo que es la necesidad de, pues, de este apoyo económico, porque pues, a veces cuando un niño tiene cierto tipo de discapacidad o papá o mamá tienen que dejar de trabajar, entonces sí es un apoyo muy, muy importante, sí es un apoyo que les sirve, porque pues tienen que dedicarse, sobre todo cuando son pequeños, tienen que dedicarse a llevarlos a los tratamientos, rehabilitaciones, estudios médicos, cirugías y demás tratamientos. Y muchas veces inclusive es moverse de estados, moverse de lugares, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones están tomando para otorgar estas becas? ¿O cómo se lleva a cabo la solicitud? Mira, Lenny, tocas un tema muy importante. Los programas sociales antes de esta administración funcionaban con reglas de operación. ¿Qué es una regla de operación? Bueno, la regla de operación decía, a ver, de este programa son beneficiarias las personas con discapacidad. Ah, pero yo voy a poner en esas reglas de operación qué es una persona con discapacidad. Luego, además, es un programa dirigido a personas con discapacidad en situación de pobreza. ¿Qué es la pobreza? ¿Cuántos salarios mínimos debe de ingresar al padre o madre de familia? En fin, una serie de indicadores que nos pudieran dar de manera objetiva el otorgamiento de las becas. Eso, en este momento, en esa beca, en ese programa de becas para personas con discapacidad, no existe. Las reglas de operación no existen. Desafortunadamente, incluso a la Secretaría nos han escrito personas que llegan, además, déjeme decirte otra cosa, que para que tú puedas tramitar este apoyo, tienes que acudir a la Secretaría del Bienestar de tu entidad federativa o esperar a que los servidores de la nación lleguen a tu hogar para que tú puedas solicitarla. Ahora, eso no te da garantía que te la van a dar. ¿Por qué? Porque otra vez hablamos de que pareciera que es discrecional la asignación de este apoyo, ¿no? Y además también algunas personas por medio del correo que nos han dirigido a la Secretaría nos comentan que los servidores de la Nación no saben qué es discapacidad. Dicen, es que mira, yo soy una persona que tengo discapacidad motriz y resulta que se lo dieron a mi vecina que tuvo un infarto. Entonces, no saben exactamente qué es discapacidad y qué es una enfermedad crónica degenerativa. Se espera, afortunadamente esperemos que avance y que se concrete en el próximo presupuesto de egresos de la Federación 2020, que ahora sí los programas tengan reglas de operación. Claro, y tocas un tema bien importante, porque hay una enorme diferencia entre una enfermedad, que es algo que a veces o puede ser, bueno, de por vida o puede ser pasajera, y una discapacidad. Una discapacidad, una enfermedad, pues es algo que va a determinar y se va a controlar médicamente. Una discapacidad no tiene, no tiene esa solución. O sea, una discapacidad es una condición de vida, le llamamos, porque pues no es de que bueno, entonces te voy a dar esta pastillita y con eso se te quita, ¿no? Claro. Es algo con lo que tienes que ir aprendiendo a vivir o con lo que ya tienes que acostumbrar.
Licenciada, ¿nos podrías indicar el índice, qué índice de personas con discapacidad hay en México? ¿Qué porcentaje de personas con discapacidad De tenemos? acuerdo con el INEGI, en 2019 había 7.7 millones de personas con discapacidad en México. Cabe resaltar que el 54% de ellas son mujeres, el resto son hombres. También es de llamar la atención que los estados de la República Mexicana con mayor número de personas con discapacidad es Zacatecas, Guerrero y Tabasco. Los estados con menos personas con discapacidades es uno de los tuyos, es tu cuna, Lenny, es Nuevo León, es Quintana Roo y es Chiapas. Ahora bien, esta pregunta me gustó mucho cuando me la planteaste, cuando platicamos, porque también no debemos de perder de vista cuál va a ser el resultado del censo 2020. No sé si ustedes recuerdan o les tocó, porque también como llegó la pandemia, todo se movió. El censo 2020 sería el primer censo en el cual se contarían a las personas con discapacidad, porque a pesar de que el INEGI tiene una cifra, no sabemos exactamente dónde están, ni qué edad tienen, ni qué están haciendo. El censo iba a permitir eso, el censo 2020. Ojalá que el censo 2020 haya tenido éxito para que pudiésemos saber y contar exactamente en dónde están las personas con discapacidad. Aquí me gustaría hacer, por ejemplo, resaltar un punto importante. Nosotros, nuestro principal enfoque es atender a las personas con agenesia congénita, que es con las personas que nacieron con alguna amputación, ya sea de brazos, pierna. Y hasta donde nosotros hemos investigado, no solo en México, a nivel mundial, no existe un índice que nos diga cuál es la cantidad real de personas que nacen con esta discapacidad. No hay nada que nos diga el por qué se origina y no hay nada que nos diga ahora sí que en dónde los estados que hay más. Sí nos hemos dado cuenta a través de la comunidad, aquí de hecho aquí ese dato sí es un poco curioso, que aquí en el estado de Nuevo León, o bueno, principalmente en la frontera, es donde más casos hay de esta discapacidad. Es un tema en el que pues, también nosotros como asociación estamos trabajando en esa investigación. No estamos solos, así que estamos trabajando con apoyo de algunas instituciones y algunas personas que nos están haciendo lo que es el apoyo para hacer la investigación y lograr contener el dato exacto, ¿no? Porque también estuvimos investigando y en México, como decías, no sé, sí estaban haciendo el conteo y todo eso, pero sin embargo no se sabía qué tipo de discapacidad es la que tienen o por dónde viene esta situación, ¿no? Porque curiosamente lo que es cuestión de agenesia, en la mayoría de los casos, que puedo hablar un 90% de los casos, no es detectado durante el embarazo. A pesar de hacerse estudios avanzados, a pesar de hacerse los ultrasonidos en 4D o los más avanzados que quieras, no, no se detecta. Entonces, pues ahí es un tema en el que pues, necesitamos también trabajar un poco, ¿no? Ya por último, licenciada, me gustaría saber, sabemos que como mujer, pues tú siempre has sido una luchadora incansable, una guerrera que nunca ha parado. Sabemos que eres licenciada en ciencias políticas, pero nos gustaría saber o nos gustaría que nos platicaras el por qué decidiste enfocarte en esta área de atención a personas con discapacidad. ¿Nos podrías platicar un poquito? Claro que sí, mire, hay algo, la principal motivación es mi hijo. Yo tuve un hijo, mi hijo ya murió, mi hijo falleció a los 5 años. Yo tuve un embarazo prematuro. Mi niño nació a los 6 meses, nació súper chiquito. A mi hijo le pasaron todas las cosas que le podía pasar a un bebé prematuro, le pasaron a él. Mi hijo tuvo un derrame cerebral que le dejó como consecuencia la parálisis cerebral. Mi hijo, por ser tan pequeñito, no podría él digerir la leche materna. Entonces llegó un momento en que su intestino colapsó, lo operaron 7 veces del intestino, pasamos 3 meses en terapia intensiva, finalmente egresamos con él, pero hay algo que nos dijeron.
y creo que eso alguna vez lo platicamos tú y yo, Lenny, sobre la importancia de que los médicos también estén sensibilizados con Sí, las familias en el momento en que te van a decir que tu hijo tiene una discapacidad. Porque a veces no nos los dicen con las palabras exactas, nos dan generalmente los peores escenarios. En nuestro así caso es. nos dijeron, mire, aquí está su bebé, pero él va a morir. O sea, él puede morir mañana pasado porque tiene todo en contra. Bueno, en este momento, de una manera muy filosófica, mi esposo y yo dijimos, bueno, pues vamos a suponer que tuvimos un niño sano, pues también el médico nos hubiera dicho lo mismo, ¿no? Un día su hijo se va a morir. Pues sí, como todos. Entonces, con esta filosofía lo trajimos a casa. Como bien dices, él estuvo durante 5 años con nosotros. Yo dejé mi carrera profesional y me convertí en terapeuta de lenguaje, en fisioterapeuta, en Sí, médico. Aprendes a hacer un sí, sí, montón de cosas que no tenías exacto. idea antes. Finalmente, mi hijo falleció a los 5 años. Yo me reintegro otra vez a mi actividad profesional. Costó trabajo al principio, pero de ahí seguí adelante. Internamente siempre me pregunté para qué había yo tenido esa experiencia, porque al igual que yo, también conocí a otras madres que estaban en la misma circunstancia. Finalmente encuentro el porqué cuando conozco a la entonces diputada federal Claudia Edith Nayamota. Ella es hoy en día senadora de la República por el estado de Zacatecas. Ella es una mujer cuadraplégica, una mujer con discapacidad y eh, en su equipo de trabajo de asesores legislativos tiene también una persona con discapacidad motriz. Con ellos dos yo entendí el por qué había pasado yo esa experiencia. Me di cuenta y entendí que la discapacidad no es una tragedia, porque parece que mucha gente te dice, ay, pobrecita de ti. Sí, 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 No, sí. no es una tragedia. La discapacidad forma parte de la diversidad humana. Lo único que necesitan las personas con discapacidad es un apoyo, sí familiar, un apoyo. Ojalá hubiera más apoyos institucionales porque son capaces de integrarse perfectamente a la sociedad porque son, insisto, extremadamente inteligentes. Me parece que se distraen menos que el resto de nosotros. De repente Sí, yo los veo y digo, ay, es que creo que mi mente divaga tanto y ellos son tan enfocados y concentrados. Bueno, primero fue con ella y siendo ella diputada federal, la invitan al Comité Ejecutivo Nacional de CENDELPRI a ser dirigente nacional de las y los militantes con discapacidad a través de la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad. Ahí tenemos un enfoque de derechos para este sector de la sociedad, a eso nos dedicamos. Ella se va al Senado de la República y entonces entra esta dirigencia la maestra Norma Cérez García, que es una persona que vive con osteogénesis imperfecta, es decir, huesos de cristal, y ella también es una persona sumamente motivadora para trabajar con ella, es sumamente inquieta, una mujer que siempre te está impulsando a prepararte y con las dos he aprendido muchísimo acerca de la discapacidad e insisto, sé lo que pasan muchas madres porque yo lo pasé. Entonces puedo comprender exactamente lo que viven muchas mamás en la aventura de tener un hijo con discapacidad. claro, porque pues, nadie estamos preparados. Generalmente el embarazo es un entorno, una burbuja de perfección y donde todo lo imaginas bonito, perfecto, esperas con ansias la llegada de tu bebé, llevarlo a casa, y sabes que todo es una burbuja, es mágico. Cierto. Y el que de pronto te rompan esa burbuja, así como que de momento pues es una situación que hace falta mucha empatía, como bien lo mencionabas en cuestión de los médicos, porque no tienen el tacto para decírtelo. Hace falta esa empatía social y que la sociedad entienda que al tener una situación de estas no significa que tu vida se haya afectado o que se haya limitado o demás. Sí, en cuestión de los primeros meses, los primeros años, es un poquito complicado el estar con los tratamientos y demás, ¿no?
pero no es algo imposible, no es algo que sea del otro mundo. O sea, yo creo que esto no requiere más que amor y mucho trabajo. Y como padres yo creo que nos damos cuenta de que nuestros hijos son increíblemente capaces, son increíblemente independientes. Bueno, en el caso de mi hijo que tiene lo que es la agenesia de extremidades, mi hijo es completamente independiente y es mi maestro de vida. O sea, yo mi vida la divido en dos, antes y después del nacimiento de Milán, porque es mi maestro. Él es mi maestro y pues por él, ahora sí que por él estamos haciendo este trabajo y por él estamos haciendo todo lo necesario pues para sacar adelante. Así es, ellos finalmente nos enseñan a ser felices con lo que tenemos. Exactamente, así es, así es. No sé si le gustaría hacer algún otro comentario, licenciada, algún otro tema que le gustaría platicar. Bueno, alguna vez lo platicamos, Lenny, la importancia de cuidar al cuidador. Bueno, también en el marco de esta pandemia es importante que los cuidadores sean cuidados. ¿Y a qué nos referimos con ello? Ya que estamos en un entorno de familia en este momento de la pandemia, no le dejemos todo a mamá o a la persona que siempre lleva al niño o a la niña a las consultas. Creo que este es el momento también que el resto de los familiares participen en el cuidado de la persona con discapacidad, que sepan cuáles son sus tratamientos, sepan cuáles son sus cuidados, para que juntos de verdad sigamos protegiéndonos como familia y dejemos a un lado los roles de género que sabemos que al menos en nuestro país pareciera que a las mujeres nos toca, ¿no? Y además, el presidente lo refrenda, ¿no? Dice que es una tradición muy mexicana, pues yo creo que tenemos que cambiar esa tradición mexicana y participar todos en el cuidado de todos. Los cuidadores tienen que cuidarse, hay que entenderlos, hay que darles también a ellos esos espacios lúdicos de descanso, de que no estén todo el tiempo en el estrés, porque de por sí nosotros lo sabemos, hay momentos en que te estresas muchísimo en el cuidado de tu bebé y es importante que tengas ese apoyo de tu familia para que puedas continuar con este confinamiento que al menos en nuestro país pues se ha extendido más. Claro. De hecho, en la misma Convención Nacional de Derechos para las Personas con Discapacidad lo dice. O sea, los derechos no solamente son para las personas con discapacidad, sino abarcan a lo que es todo su entorno, abarcan a todo lo que son, porque también alguien que siempre se nos olvida, cuando es una familia numerosa, cuando es una familia con más de un hijo, también llega un punto en el que quedan a un lado los hermanos, porque pues, quieras que no, la necesidad es de atender a quien está padeciendo la discapacidad. Y pues los hermanos se quedan así, en el caso de los hermanos mayores, pues se quedan así como que, bueno, ¿cuándo es mi momento? O sea, mamá a lo mejor antes estaba conmigo y ahora tiene que estar todo el tiempo con él, ¿no? Si bien de repente es difícil la llegada de un nuevo hermanito, pues la llegada de un hermano con discapacidad, pues es doblemente difícil para ellos la asimilación, ¿no? Entonces sí es importante también aquí la empatía, pues, seguimos la empatía social, el apoyo social que podamos brindar y pues también dar el apoyo psicológico, emocional y demás para la familia completa, o sea, que no solamente la atención sea para las personas con discapacidad, sino para todo lo que es el entorno, porque realmente crea unas situaciones pues complicadas a nivel familiar. De hecho, está comprobado que muchas familias, muchas parejas no aguantan este proceso, o sea, y terminan pues separándose. O sea, realmente es un proceso muy, muy complicado y como parejas no todos lo resisten. Entonces, sí es necesario aquí que a lo mejor sería bueno que en cuestiones, como lo decíamos, que al momento de que en los hospitales te dan la noticia, tuviera un terapeuta que fuera quien te lo dijera, ¿no? Que fuera un psicólogo y que hablara con la familia explicando que la vida no tiene por qué cambiar, la vida puede seguir siendo la misma y podemos vivirlo y asimilarlo de una mucho mejor manera todos. Sin duda la empatía es fundamental. Si bien es cierto también
mucha gente viene y te dice, ay, es que yo no entendía la discapacidad hasta que le pasó a mi hermano, a mi hijo, a alguien cercano. Pero no esperemos a que la discapacidad toque a nuestra familia, seamos más humanos, seamos más empáticos. Y si nosotros conocemos de verdad en el marco, insisto, de esta pandemia mundial, que tenemos un vecino con discapacidad, de verdad acerquémonos a nuestros vecinos y digamos que qué le podemos ayudar. Porque a lo mejor le podemos traer las tortillas, le podemos traer un kilo de jitomate. Exacto, sí. Ayudamos mucho y eso también es inclusión. La inclusión no es algo abstracto ni complicado. La inclusión es actuar. Y actuar y ser empáticos y ser humanos con el resto de nosotros. Así es lo que nosotros le llamamos, o buscamos llamarle la convivencia, ¿no? O sea, acercarlos, hacerlos parte del grupo, no solamente agregarlos, sino hacerlos parte de ese grupo. O sea, si sabemos que nuestro vecino no puede salir, o si sabemos que tiene la necesidad de cuidarlo, pues ofrecernos a todo lo que podamos ayudarle, como bien lo decías, ¿no? A veces simplemente el salir a la calle por un kilo de tortillas, pues se complica por tener que estar cuidando a alguien. Entonces, con esa ayuda, créanme que es bastante para quienes viven con esta situación. Sin duda. Pues, licenciada, agradezco todo tu apoyo, agradezco ahora sí que todo tu tiempo. Yo sé que tienes una agenda bastante apretada, más sin embargo, te agradezco que nos hayas regalado este tiempo tanto para la preparación como los tiempos que me has regalado para platicar contigo. Créeme que he aprendido muchísimo de ti, me has ayudado bastante. Es una persona a quien admiro bastante y te agradezco muchísimo la oportunidad. Muchas gracias a ti, Lenny, por esta oportunidad, por esta amistad que está reforzándose día a día y vas a ver que vamos a lograr más cosas porque queremos y porque lo vamos a lograr. Y estoy convencida que vamos a lograr más cosas. Sí, así es. Mientras no dejemos de alzar la voz y no dejemos de intimidarnos ni hacernos menos, vamos a seguir trabajando y vamos a luchar por los derechos de nuestras personas con discapacidad. Y en general, no solo niños, adultos, todas las personas con discapacidad, sea de nacimiento, sea por enfermedad o sea adquirida por un accidente, sea como sea, todos tienen los mismos derechos. Así es. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, licenciada. Un saludo para todos. Amigos, seguimos transmitiendo los días miércoles a las 5 de la tarde, así como los sábados. 5 de la tarde estaremos teniendo más invitados. Por aquí tendremos algunos médicos, algunas personalidades del sector político, tendremos maestros, tenemos directores de escuelas, tenemos ya varias personalidades que nos van a estar acompañando. Les agradezco su tiempo, agradezco que nos sigan acompañando y por aquí les estaremos enviando las siguientes invitaciones. Muchísimas gracias, licenciada. Nos vemos. Un saludo enorme. Gracias. Gracias mucho. Gracias.